perrito, una perrita que está en busca de un hogar, en busca de que la adopten. Lo que pasa es que esta perrita es una perrita que está en una gasolinera, aproximadamente a 30 minutos, 3 horas, perdón, de acá. Y tiene algunos temas. Nació allí y estando muy chiquita tuvo un accidente y un carro la atropelló. En ese accidente su cadera se rompió en 7 pedazos, por lo cual caminar es una condición que ella no puede hacer fácilmente. Como allí viven otros perros, los otros perros le quitan la comida que debería ser de ella. Luego, no solamente está un poco desnutrida, sino que además es muy agresiva. Y finalmente, pues realmente los dueños de esa gasolinera están esperando es que pase el tiempo y muera. Ah, bueno, igual viene acompañada de otros cientos de animalitos que están en su cuerpo, diminutos ellos, llamados pulgas. Entonces, pues es mejor que antes de llevarla a sus hogares, ustedes la pasen por una ducha. No sé si alguien está interesado, a la salida me puede buscar, yo les doy los datos exactamente del lugar donde está. Aunque yo estando en ese lugar y sentados allí donde ustedes están, diría como, ok, mejores cosas me han ofrecido, y he dicho que no, o muchas gracias, yo no tengo por qué encartarme con ese problemón. Pero esta historia es una historia real, y es la historia del animalito que estamos viendo aquí en las pantallas, ahora sí. Ahora sí. Cuando uno ve esta foto, probablemente no dice, ah, claro, este animalito estuvo en una gasolinera y no puede caminar y casi se muere. No, realmente no. Pero gracias a Dios hubo una persona que estuvo en ese lugar y decidió coger ese animalito, llevarlo para la ciudad, adoptarlo y darle todo su amor para que hoy esté así. Es una historia real. Cuando yo me enteré de esta historia, realmente había algo en mi corazón y algo se quedó como en mi mente dando vueltas. Y yo decía, Dios, ¿por qué esa persona decidió llevarse a esa perrita a la casa? O sea, claro, uno se imagina la situación y es como, Dios, qué pesar con esa perrita. Pero yo lo primero que hubiera pensado es como, si yo cojo ese animal y me lo llevo a la casa, mi mamá me echa de la casa, es como, y te devuelves. Entonces era una situación bastante complicada, decidir llevarse un animalito de esos para la casa. Y además, pues la persona que lo adoptó, les cuento un poco, es una persona que es extranjera, llevaba muy poco tiempo aquí en Colombia, adicional, pues es una persona que es nómada, entonces probablemente su estadía en Colombia iba a ser muy corta. Entonces toda la situación alrededor de no solo la perrita, sino la persona que lo adoptó, era muy compleja para que ella hubiera decidido llevársela. Esa era la opción más difícil. Tal vez la opción más fácil hubiera sido, pues yo le doy algo de comer y pues, I'm sorry, perrita, que te vaya bien. Entonces, estando con eso en mi mente, que duró varios tiempos y varios meses, como, ¿por qué lo hizo? ¿Qué despertó en ese momento en el corazón de esa persona el decidir actuar por ese animal? Entonces, un día estaba estudiando Mateo para una prédica que estábamos haciendo en jóvenes. Yo sirvo en adolescentes, pero ese día estaba invitada en jóvenes. Me encontré con una palabra que para mí fue la respuesta a esa historia y que es de lo que hoy quiero que hablemos, y es la compasión. Así que por las próximas 3 horas estaremos hablando de la compasión. Espero tengan su mañana libre, porque nos demoraremos aquí un buen rato. Y el título del mensaje es entonces, compasión, ser más para servir mejor. Y les traje algunos ejemplos que hay en la Biblia de Jesús siendo compasivo, porque además me encontré que varias veces, múltiples veces de hecho, antes de que Jesús hiciera un milagro, está la palabra compasión. Jesús sintió compasión, luego hizo algo. Entonces, escogí 4 situaciones y ahorita les voy a contar por qué escogí esas 4, pero vamos a leer en la pantalla qué pasó exactamente. Entonces, la primera está en Mateo 15 y dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron,
¿Dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. En este pasaje, la necesidad es física, una necesidad que tal vez es fácil de suplir, podríamos decir que es que tenían hambre y sed, pero Jesús siente compasión de ellos y hace el milagro. Vamos a ver la siguiente. En Lucas, en el capítulo 7, dice: cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Este pasaje es tal vez un nivel superior. El milagro era, podríamos decirlo, un poco más difícil, un poco más profundo. La necesidad ya no era física, era emocional. La viuda fue la que despertó la compasión de Jesús y Jesús entonces decide hacer el milagro. En el siguiente, que también es un pasaje probablemente conocido para ustedes, dice en Mateo 14: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Y este pasaje me gusta porque antes dice que a Jesús le habían dicho que Juan había muerto, había sido decapitado, y él se aleja y probablemente él quería estar solo, probablemente él quería era que no lo molestaran. Pero Jesús ve la multitud, ve su necesidad, en este caso también era física porque dice que hizo muchos milagros y que estaban enfermos, y decide dejar de lado lo que él quería hacer, decide dejar de lado lo que estaba en su mente, que era como, quiero descansar, Juan ha muerto, y decide ir y hacer los milagros a la multitud y sanar a los enfermos. Y en este mismo pasaje, pero en la versión de otro evangelio, que es Marcos, dice: cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Y me dice que Jesús también tiene compasión cuando nuestra necesidad es espiritual. Él dice, aquí no dice que estaban enfermos y que Jesús los sanó, dice que eran como ovejas que no tenían pastor, dice que eran como ignorantes tal vez. Y Jesús también le despierta compasión eso y decide entonces hacer algo y enseñarles en este caso. Y así, si ustedes estudian los evangelios, van a encontrar muchos pasajes donde antes de Jesús hacer algo dice que sintió compasión. Pero traje estos 4 porque nos dice que no solamente le importa cuando estamos enfermos, no solamente le importa cuando estamos tristes, no solamente le importa cuando tenemos una necesidad espiritual. En cualquiera de esos casos, Jesús siente compasión de nosotros. Entonces, ahí volvemos a la pregunta, pero ¿qué es la compasión? ¿Qué es esa palabra que lo motiva al actuar? Entonces, traje unas definiciones que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver 13. La primera es que viene la palabra latina, unas palabras latinas ahí, que tranquilos, pero que significa padecer con. La segunda es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o a remediarlo o a evitarlo, que se parece un poco más a lo que Jesús estaba haciendo en los pasajes. Y la tercera, que me gustó mucho, es que viene de una palabra griega que al dividirla en 2 significa una entrañas y otro dolor, o sea, dolor de las entrañas. Y esta definición me parece increíble, me parece demasiado poderosa, porque dice que cuando Jesús ve sufrir en cualquiera de los pasajes que vimos, a él le duelen las entrañas,
A él le duelen las entrañas cuando se encuentra con la viuda y ve que está muy triste. A él le duelen las entrañas incluso cuando ve a la gente que tenía hambre y sed. A él le duelen las entrañas cuando ve que la gente andaba perdida porque no sabía a quién creerle. A él le duelen las entrañas cada vez que nosotros venimos con un dolor o una necesidad delante de él. Porque eso hoy sigue pasando. Cada vez que tú te acercas a Jesús a decirle, me pasa esto, o me siento así, o estoy así, a él seguro le duelen las entrañas. Y le duelen las entrañas y siente compasión por nosotros y seguro entonces eso también lo motiva a actuar. Y esa es también una parte de la fe, es saber que él no se queda como, qué triste mis hijos están sufriendo. No, él dice, qué triste están sufriendo, pero mira que está la solución, mira que está la respuesta. Entonces, con estas definiciones y con las historias que ya vimos y los pasajes que ya veíamos, saqué como 3 puntos que son la compasión, que pueden desagregarse en lo que es la compasión. El primero es amar. Y es amar porque todo nace del amor del otro, que yo le siento al otro. Si no hubiera amor en ese sentimiento de ayudar, de darle la mano, de extenderle mi mano, al final se convertiría en un tema de egoísmo, de egocentrismo, de sentir que yo soy necesario para el otro. Pero realmente Jesús lo hace con un sentimiento de amor, no de altivez. La segunda es incluir. Y esta me gusta bastante, porque a Jesús le despertaba compasión el excluido, para quien ya su problema, ya todo el mundo había dicho como no tiene solución, lo siento, tú puedes ir a enterrar tu hijo y ya seguir con tu vida pidiendo limosna, tal vez le hubieran dicho a la viuda, o queridos amigos, si ustedes tienen hambre, pues vayan y pesquen, lo siento, ya no podemos hacer nada por ustedes. O los enfermos también como, pues mira, si tú tienes lepra puedes ir al desierto y morirte. No, Jesús decía, no, ven, te incluyo. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que despierta en ti esta necesidad? ¿Qué dolor tienes? Yo lo hago, yo lo soluciono. Al final, no dejaba su problema aislado como una situación con la que tenía que convivir, sino que entendía el dolor que eso le traía a las personas y al final hacía del problema la base para mostrar su poder. Esto lo vemos en nuestra vida diaria con las personas que nos rodean. Cuando un ejemplo que se me viene mucho a la mente pensando en este punto es cuando los hijos chiquitos, niños o adolescentes llegan a casa a contarle un problema a sus papás. ¿Cuál problema puede ser un problema del niño? Puede ser que el amiguito le quitó el tajalápiz, o puede ser del adolescente que en su colegio le están haciendo bullying. Pero si la respuesta que encuentra en sus padres o en sus hermanos mayores es eso no es un problema es que no tenemos plata, un problema es que no tenemos trabajo, él se va a sentir excluido, enseguida va a ser como, aquí no me escuchan, mi problema realmente para mis papás no es un problema. ¿Y qué va a hacer? Seguro la siguiente vez que tenga un problema ya no te va a buscar a ti, va a buscar a alguien que sí lo entienda, que sí diga, ese es un problema y yo te ayudo a solucionarlo. ¿De qué manera? Dios, no sabemos, mejor que busquen consejo de sus padres. Pero si el padre no siente esa empatía por el hijo, entonces no va a pasar. Y el último es actuar. En las historias que les contaba, en la historia del perrito con la que empecé el mensaje, o en la historia de los evangelios, tal vez no hubiera habido historia si no hubiera habido milagro, si no hubiera habido una acción. ¿Sí? O sea, tal vez si Jesús se encuentra con la viuda, siente compasión y dice, bueno, que te vaya bien enterrando tu hijo, tal vez no estaría escrito incluso. Y tal vez entonces no estaríamos hablando en este momento ni de Jesús, ni de la compasión, ni de muchas cosas. Aquí lo poderoso es, no solamente él se sintió triste por lo que los demás estaban pasando, sino que él decide actuar, él decide hacer algo que cambie la situación de esas personas. Amén. Y encontré un versículo en Santiago que lo ilustra muy bien.
Ese creo que no está en las pantallas, pero yo se los voy a leer. Dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tal vez de nada. Es como, bueno, que te vaya muy bien, pero es que yo tengo necesidades, que te vaya muy bien. No, dice, si no actuamos, entonces es como si no hiciéramos nada. Entonces, repasando, tenemos amar, incluir, actuar, amar, incluir, actuar. Esas 3 palabras para mí definen la compasión. Ahora vamos a ver qué no lo define y qué es diferente a la compasión, qué no es compasión. Entonces, la primera es la indiferencia. Y la indiferencia es lo totalmente opuesto a la compasión. La indiferencia es cuando no me importan las necesidades de los demás. La indiferencia es cuando pienso en lo que yo necesito y si tú tienes tu necesidad, pues ve tú con tu problema, yo tengo los míos. La indiferencia es que estoy totalmente ajeno a lo que está pasando a mi alrededor. La segunda es el juicio, perdón, pensé que lo tenía en otro orden. El juicio. La segunda es el juicio porque en el juicio tú estás señalando, ¿cierto? Cuando tú decides ayudar a alguien, pero antes le dices como, pero es que yo no hubiera hecho las cosas así, es que tú sí eres muy… Pide sabiduría a Dios porque ¿cómo así? ¿Qué es lo que estás actuando? ¿Cómo es que estás haciendo eso? Ya otra vez lo estás excluyendo, luego comienza a hacer algo en contra de lo que vimos antes. Jesús no le dice a la vida, pero mira, mujer, ¿con quién es que te metiste y por eso es que estás ahora así? Y ahora tuviste un hijo y no lo cuidaste. Seguro eso fue por lo que te pasó y por eso… No le dice nada de eso, no le pregunta nada. Nosotros a veces incluso sí lo hacemos. ¿Sí? ¿Pero por qué mi papá está actuando así? ¿Pero por qué estás tomando esas decisiones? ¿Pero por qué estás diciendo eso? Y después sí ayudamos. Y entonces eso crea una barrera, porque ya lo estás excluyendo. La siguiente es la lástima. Y la lástima no es compasión, porque la lástima es una emoción pasajera. La lástima es como en el ejemplo del animalito. A todos seguro esa situación nos produce lástima. A nadie le alegraría ver a un perrito sufriendo, esperando que muera tirado por allá alejado. Seguro todos sentimos lástima. Pero ¿cuántos de nosotros hubiéramos dado ese paso de realmente decir como, ven y yo te ayudo a solucionar ese problema? Seguro no. Por eso les decía, yo creo que yo tampoco lo hubiera hecho. De solo pensar que la cara de mi mamá, de yo llegar con un animal de esos a la casa, en ese estado. Con esto lo que aclaro es que la mala de la historia es mi mamá, no yo. No, mentira, madre. Entonces, la lástima es una emoción que no nos lleva a actuar. Por eso no es compasión. Y el último es la empatía. Y la empatía, aunque es algo bueno, y tal vez es el primer paso de la compasión, no es compasión. Y no es compasión porque la empatía significa que nos ponemos en los zapatos del otro, pero no necesariamente que actuamos. Por eso es que no es compasión. La empatía es algo bueno. De hecho, por tener la capacidad de entender lo que el otro está sintiendo, es un gran paso. Tal vez es el primer paso de llegar a ser compasivos, ser empáticos. Pero la empatía tenemos que llevarla al tercer punto que veíamos de lo que sí es compasión, que es actuar. Entonces, teniendo claro qué es y qué no es compasión, la pregunta es ¿por qué serlo? Y no estamos hablando, hoy no estoy hablando de por favor vamos todos a ser misioneros a África donde está la necesidad. Ojalá pudiéramos y ojalá si aquí hay alguien que lo pueda hacer, te bendigo, eres un duro. Pero estamos hablando de ser compasivos con los que nos rodean. Estamos hablando de empezar a ser compasivos con los que están en mi casa, con los de mi trabajo, con mis amigos. Si yo quiero tener una relación con las personas que genere valor, debo ser compasivo, debo entender qué les preocupa, qué les está pasando y por qué no tratar de ayudar.
Entonces, entendiendo por qué serlo, vamos a saber cómo serlo. Y son 3 puntos que son bastante sencillos. El primero, creo que es el básico y el que todos dirán como, claro, por ahí se tiene que empezar, es llénate de Dios. Si no estamos llenos de Dios, entonces se convierte en altivez, lo que veíamos al principio. Si yo no hago las cosas con amor, entonces se convierte en algo de que yo estoy mostrando una posición realmente, mostrando que la gente me necesita. No, todo nace del amor. Todo nace del amor y el ejemplo más grande, de hecho, nos lo da Dios. Jesús, yo traje 4 pasajes donde mostraba la compasión, pero la compasión más grande la tuvo Dios Padre, ¿no? Viendo la necesidad de toda la tierra, entonces Él dice, voy a ayudarlo, y envía a Jesús y muere por nosotros, y toda la historia que ya sabemos y que permite que hoy estemos aquí. Ese es el ejemplo más grande de compasión que tenemos, amén. El siguiente es un punto que he denominado momentos de verdad. Y los momentos de verdad lo tomé de una práctica que tenemos en el trabajo, en la empresa donde yo trabajo, y es que en el día a día uno se le puede olvidar que está trabajando con personas que sienten, que están felices y que están tristes, porque todo el tiempo puedes estar pensando en los resultados, ¿cierto? Y en por qué no hiciste esto, y en por qué no hiciste lo otro, o cómo hiciste esto de bien. Pero al final nosotros terminamos trabajando es con personas. Entonces los momentos de verdad los denominamos en aquellos momentos donde a la persona, a cualquier persona que trabaja en la empresa, le está pasando algo muy importante en su vida. Y la empresa tiene que mostrar esa compasión y esa empatía por la persona. Por ejemplo, cuando los hijos de algún trabajador están enfermos, esa es una situación, eso es un momento de verdad. Si la empresa dice como, mira, tu hijo está enfermo, pero pues tú tienes que venir aquí a cumplir un horario, enseguida la persona se va a desconectar. Es como, yo aquí trabajo un montón y en este momento en el que me necesitan, en el que yo necesito un permiso o necesito estar al lado de mi hijo, no me dejan, enseguida se va a desconectar y va a buscar otro lugar donde sí lo escuchen, donde sí lo incluyan, donde sí lo entiendan. En cambio, si la respuesta de la compañía es como, mira, soluciona el tema de tu hijo, es tu prioridad, cuando esté bien, cuando esté tranquilo, vuelves, pues esa persona se va a sentir totalmente entendida y comprendida por la empresa. Así pasa con los momentos de verdad de las personas que nos rodean. Hay momentos de verdad en tus hijos, hay momentos de verdad en tus padres. Un momento de verdad de un hijo puede ser, por ejemplo, cuando tiene una gran presentación en el colegio, ¿cierto? ¿Qué le gustaría? No, que esté su papá para que pueda ver cómo le fue. Cuando se gradúa, que lo acompañen. Cuando está triste, que pueda sentir que alguien está a su lado y que le puede contar las cosas. Esos son los momentos de verdad. Y es que a veces nos preocupamos de suplir las cosas que son más evidentes y nos olvidamos de esos momentos. Es como, no, mi hijo no necesita que yo vaya al colegio a ver o acompañarlo en el Día de la Madre, pues porque en la casa nunca le falta nada. No, ahí te perdiste un momento de verdad de tu hijo. Seguro puede ser que todos sus amiguitos tuvieran a la mamá ahí y él no. Y el tercero es haz preguntas. Y es haz preguntas porque la mayoría de las personas tendemos a esconder nuestras emociones hasta que no nos las sacan. Como, sí. Uno le pregunta a una persona cómo está y la respuesta automática es yo estoy bien. El día que uno le diga no, yo no estoy bien, yo creo que uno es como así, ¿y ahora qué tengo que decir? ¿Cómo así que no estás bien? Pero si uno le pregunta, ¿de verdad estás bien? Tal vez la respuesta de la persona al menos se quedará 10 segundos pensando, ¿estoy bien o no estoy bien? A veces preguntamos solamente por ser polites, por ser decentes, por cumplir un requisito, pero no realmente porque estemos interesados en lo que le está pasando al otro, a lo que le está pasando a la persona. Entonces, esos son los 3 puntos que traía de cómo serlo, cómo ser compasivos. Llénate de Dios. Ten presente los momentos de verdad de las personas que te rodean y haz preguntas. Y entonces, para terminar, quiero volver al título del mensaje.
Dice compasión, ser más para servir mejor. Y quiero volver para explicarles por qué escogí ese título. Ser más para servir mejor es una frase que para mí significa mucho. Es una frase que la encontré en la universidad, no es mía, no es que yo me la haya inspirado para traerla hoy. Pero es una frase que para mí significa mucho porque en la universidad nos inculcaban mucho el que estábamos aprendiendo para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores colombianos, mejores profesionales y demás. Y hoy yo los quiero invitar a que aprendamos a ser compasivos, a que nos propongamos ser compasivos, no porque yo soy muy buena persona y entonces qué chévere, y así me van a querer más, y así voy a ser más importante. Es porque eso nos ayuda a ser mejores padres, a servir mejor a la sociedad, a servir mejor a nuestra familia, a servir mejor en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Queremos ser más porque queremos servir mejor. Entonces, quiero terminar con un versículo que encontré en 1 de Juan 3:17. Y dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y yo lo extendería un poco y diría, no solamente es el que tiene bienes de este mundo, porque entonces probablemente algunos diríamos como, no, pues esto entonces no es para mí. Yo diría el que tiene a Jesús en su corazón. El que tiene a Jesús en su corazón y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo pueden decir los de afuera que en nosotros mora el amor de Dios si no lo demostramos? Si cuando vemos a la gente que nos rodea y que amamos tener necesidad, cerramos nuestro corazón y no les extendemos nuestra mano. Hoy la invitación es a que seamos compasivos. A que seamos compasivos y empecemos a hacerlo con las personas que están más cerca de nosotros, con las personas que tal vez nos sacan más la rabia, como nuestros hijos o nuestros papás o nuestros hermanos. Que antes de responder, como dicen por ahí, con 3 piedras en la mano, nos tomemos un momento para pensar, para entender, para actuar con amor, para incluir. Amén. Reverdecer, siempre a tu lado yo estaré. Tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan, estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.